Tengo un hermano mayor que me enseñó en el proceso de mi vida a formar carácter, como a amar realmente a alguien, porque me pegaba todos los días. Yo vengo de un hogar que inicialmente parecía ser funcional, pero su disfuncionalidad llevó a que mis padres se separaron cuando yo tenía 12 años. La recuperación espontánea es un fenómeno en donde las personas que tienen problemáticas de adicción, ya sea a sustancias psicoactivas o a alcohol o incluso al tabaco, se recuperan espontáneamente sin necesidad de un proceso terapéutico. Normalmente los ingenieros, ¿qué hacen? Los ingenieros son súper cuadriculados, súper metódicos, o sea, no piensan tanto en el tema emocional. ¿Por qué saltar de una ingeniería a ser psicólogo y hablar del amor, que básicamente es totalmente opuesto a un ingeniero? Sean bienvenidos a Emprendeando. Hoy tenemos un invitado muy especial. Es una persona que puedo considerar mi amigo y que piensa que hacer de un barrio o de una localidad un mejor vividero con sus valores y su ética lo es todo. Con ustedes, Juan Ramírez. Juan, bienvenido a Emprendeando. ¿Cómo estás? Gracias por haber aceptado la invitación. No, pues yo aquí feliz de conocerlos. Gracias por la invitación. Estoy preparado para contestar las preguntas más complicadas y para poder aportar en la conversación. Creo que las conversaciones transforman, creo que las conversaciones y los encuentros pues generan posibilidades diferentes. Entonces pues muy privilegiado yo de estar entre ustedes. Bueno, yo quiero iniciar con esta pregunta que le hemos hecho a diferentes emprendedores, a diferentes coach y personas motivacionales, y es, en tu caso, claramente, ¿quién es Juan Ramírez? Yo soy un producto de una mente que posiblemente algunas personas conocen, otros no, pero es una mente que ha hecho arquitectura y ha diseñado todo el universo. Y yo creo que yo soy una persona que he nacido con un propósito específico y que estoy en esta tierra para hacer algo específico. Y dentro de ese algo específico, pues la misma vida lo va llevando a uno por experiencias, unas traumáticas, unas dolorosas, pero al final todo eso ha sumado para lograr hacer como ese gran propósito por el cual uno existe. Y por eso también, pues mi vida se ha dirigido hacia, hacia crear conversaciones que nos permitan amar bien y bonito. Y desde lo que yo hago, desde diferentes roles que he cumplido yo como persona en la vida, porque no es solo un rol, sino diferentes roles, pues creo que uno de los objetivos finales es poder no solo yo cumplir esa misión de amar bien y bonito, sino entregar un mensaje y crear una conversación que permita que la realidad que tenemos hoy y lo que no nos gusta cambie y haya alguna forma o algún camino para que eso se transforme en algo diferente. Entonces creo que soy un hijo de Dios, un esposo, un amigo, ahora soy papá, ahora soy edil, pero también soy ingeniero, pero también soy psicólogo, pero también soy escritor de un libro, pero también soy lector porque me encanta leer, pero también soy deportista porque me gusta correr y me gusta el baloncesto, y me gustaba el fútbol. Entonces como que somos muchas cosas, pero la esencia fundamental es que soy un producto de una mente que conoce absolutamente todas las cosas, que me creó con un propósito y que trato de entender cuál es ese propósito y prepararme para hacerlo de la mejor manera. Súper. Yo quisiera iniciar, o sea, ya diste como un contexto de todo lo que eres, todo lo que has hecho en tu vida en un minuto. Entonces yo creo que devolvámonos un poco, me gustaría iniciar. ¿Quién era Juan desde niño? ¿Cómo fue tu proceso familiar? ¿Cómo empezaste tu vida, básicamente? Hoy precisamente que abrazaba a mi bebé, a Salomón, y le daba besos, nos preguntábamos en la mesa y decíamos, ¿cuál es el recuerdo que tenemos de nuestros padres? Si nuestros padres nos besaban como yo besaba a Salomón. O sea, si mi papá me besaba a mí como yo besaba a Salomón. Y obviamente en esa época pues uno no se acuerda pues porque uno no tiene conciencia ni siquiera de quién es uno. Sin embargo, el único recuerdo que yo tengo de besos y caricias y afectos de parte de mi papá, lo tengo es a través de una foto. Es decir, es una proyección de una foto que vi en algún momento
Y me acuerdo que cuando yo era chiquito mi papá me daba un beso. Pero de grande no tengo conciencia ni recuerdo de eso. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que yo nazco en un espacio en donde seguramente mi papá, por la crianza que tuvo en su casa y con su papá, mis abuelos, o incluso desde atrás, pues no había afecto, no había un tema afectivo, emocional. Con mi madre sí. Mi madre fue muy afectuosa, muy cariñosa, muy especial en términos afectivos, pero mi padre no. Mi padre fue más bien la persona ausente que trabajaba mucho y que tenía que proveer las cosas materiales en la casa. Yo vengo de un hogar que inicialmente parecía ser funcional, pero su disfuncionalidad llevó a que mis padres se separaran cuando yo tenía 12 años y eso creó un quiebre en mi realidad de adolescente y creo que esa carencia de tener un padre en casa pues hizo que de una u otra manera yo entrara en diferentes dinámicas juveniles un poco autodestructivas, como las drogas, la fiesta, mujeriego, varias novias al mismo tiempo, mentiroso. Entonces como que eso va creando toda una lógica cuando uno no tiene tampoco guía de qué es ser un hombre, ¿no? Y de qué es ser un joven, de qué es ser un niño, de qué es ser un adolescente, sino que lo tiran a uno ahí al colegio, al mundo y aprenda a sobrevivir. Entonces nazco en esas condiciones. Eh, Mi madre es monteriana, mi madre es de la costa. Mi padre ya había tenido un matrimonio anteriormente y cuando yo empiezo a crecer me doy cuenta de que mis papás se fueron a vivir juntos en función de que mi madre quedó embarazada de mi papá. Entonces es el contexto también en el que uno como que se entera en el que crece. Estudié en el Instituto Pedagógico Nacional eh, y ahí tuve varios espacios como de socialización que marcan mi adolescencia y mi juventud. Por ejemplo, mi primer beso con una chica. Mi primer beso con una chica, eh, tengo un amigo que se llama Renato y él me dice, le voy a enseñar a besar. ¿Usted nunca ha besado a nadie? Y yo no. Me dice, le voy a enseñar. Entonces me dice, vea, eso es como coger un bombombún y usted se lo mete a la boca y eso usted empieza a... Entonces yo le voy a presentar unas amigas para que usted aprenda a besar. Entonces yo le dije, pero ¿cómo así? Me dice, sí, es que yo tengo unas amigas que yo las pongo en fila y uno besa una y después besa otra y después besa otra para que uno aprenda. Entonces para mí eso era totalmente surreal. Y me dice un día, lo espero a tal hora en tal sitio y yo llego y hay cuatro chicas, se hacen en fila y precisamente entonces se las rumbeaba a él, después me la rumbeaba yo y entonces pasaban como si fuera un carrusel. Entonces esa fue la forma en como yo aprendí a besar. Entonces como que internamente ya era como más de una chica. Entonces eso también me lleva después a, cuando empiezo a tener relaciones, a tener relación con una, con dos al mismo tiempo, con tres al mismo tiempo, a mentir. Y ya eso se convierte en un tema que después más adelante eso me va a pasar factura y por eso después termino estudiando los temas del amor y las relaciones. Pues es como el lugar en donde nazco. Tengo un hermano mayor que me enseñó en el proceso de mi vida a formar carácter y como a amar realmente a alguien, porque me pegaba todos los días. Entonces yo era el típico joven o adolescente que llegaba al colegio con los brazos morados y siempre tenía que usar las mangas largas porque tenía un hermano que me maltrataba todo el tiempo. Entonces si yo no había llorado un día en la casa, pues usted no ha llorado hoy. Entonces hay que golpear. Entonces yo lloraba, llegaba mi papá, y entonces también mi papá y mi mamá tenían que también pegarle a él, y entonces era un ciclo vicioso de violencia con mi hermano mayor. Y como yo era más chiquito, pues él me pegaba, yo no le podía pegar pues porque era más grande. Hasta ya cuando crecí, ya, ya cuando uno crece, ya como que nivelamos cargas y un día ya lo mandé por allá a un hueco de un puñetazo y ya ese día dejó de Se pegarme. acabó. Pues yo crecí en un mundo con un hermano mayor violento hacia mí, un padre ausente en la mayoría del tiempo y una relación de padres fracturada que no funcionó. ¿Cuál crees tú que, entre todo eso que nos estás contando, cuál crees tú que fue ese punto de quiebre más fuerte para decidir consumir de pronto drogas? Yo creo que el tema de las drogas tiene que ver con, las personas que te rodean, porque las personas que te rodean son las que generan influencia para que tú actúes hacia un lugar o hacia otro.
Digamos que no es un producto de la adolescencia o de la juventud que tú tengas una idea de, oiga, voy a consumir de la nada, sino que tú estás en un grupo de amigos o conocidos y ese grupo de amigos o conocidos son los que empiezan a generar influencia en ti porque empiezan a generar la presión de hacer algo concreto. Entonces, específicamente yo, en un trabajo que tuve, el que administraba esa tienda de ropa, él consumía marihuana. Y el man siempre llegaba oliendo a algo que yo no sabía qué era. Entonces ya después me enteré de que el tema es droga y un día me dice, oiga, ¿no quiere probar? Y entonces pues en ese afán de, oiga, cool, chévere, es el administrador. Y entonces pues bueno, pues uno empieza ahí como la experimentación juvenil, que no tiene nada de malo, sin embargo pues puede uno experimentar algo y que después pueda generarle a uno más problemas. Esa experimentación quedó en eso, pero después en la universidad otro grupo de amigos muy muy cercanos empezaron a entrar a esa dinámica del consumo y pues hace uno parte de un grupo y cuando todos se van a hacer eso, pues o te vas con el grupo o te quedas por fuera. O puedes estar ahí y decir no y tener carácter de decir, ustedes son mis amigos, chévere, pero en ese momento yo no tenía el carácter para decir no, sino que entraba uno en la misma lógica. Y problemas en la casa, problemas de plata, eso también como que la tensión universitaria de tanto estrés, también como que eso lo lleva a uno a decir, no, con esto me desestreso. Entonces empieza uno por esas mentiras y ahí empieza como que uno a entrar más. Pero creo que lo más clave está es en los espacios en donde uno se moviliza y la gente con la que uno se moviliza. Porque en la universidad yo empecé a consumir ciertas sustancias, pero cuando entré al trabajo yo trabajaba en Andrés Carne de Res y allá era un voltaje el tema, porque allá el consumo se veía por todo lado. Los comensales, los trabajadores, el mismo dueño era consumidor. Entonces, claro, empieza el consumo a darse dentro de un espacio de rumba, de fiesta, de universitarios, de desenfreno, de trabajo, de que empiezas a tener también recursos para gastar. Y todo ese ambiente, pues te lleva también al tema de, oiga, chévere el consumo. Y entonces empiezas a consumir por el ambiente, por los amigos. Y ahí yo empecé a consumir ya otras drogas. Ya entonces empezábamos a consumir ya no solo marihuana, sino también cocaína. Entonces la cocaína ya empieza a crear otra dinámica diferente. Y después conocí a una chica, que era la más, como la chica con la que todo el mundo quería salir en el restaurante. Y la chica un día se fija en uno y esa chica tenía consumo de otro tipo de sustancias, más heavy. Y yo me enrollé con ella y un día pues me dice como que va a consumir y yo le digo, ay, yo te acompaño y ella me dice, no, pero yo no quiero que tú consumas esto, que no sé qué. Y al final uno como que, no, pues, por Dios, estamos juntos, te acompaño en todo. Y entonces uno también por querer agradar a esas personas o a los amigos o a la novia o al jefe o al que sea, termina uno queriendo agradar y en ese queriendo agradar se mete uno en otras locuras. Entonces con ella probé otras sustancias más locas que claro, eso le abre la cabeza a una locura de cosas que uno nunca contempló. Pero empiezan a aparecer, ¿no? Eso es como la tentación empieza a aparecer y tú tienes que tomar determinaciones. Y pues yo tomé esas decisiones en ese momento que después me pasaron factura. Mm. Pero en ese sentido, ¿tú cómo tomas la decisión más bien? ¿O qué tuvo que pasar Juan para tomar la decisión de no consumir más o para ser un poco más consciente del tema? Cuando yo estudié en la universidad en España, estudié una maestría en psicología aplicada a la educación, había un tema que nos mandaron a investigar y ese tema me tocaba a mí particularmente, que se llama un fenómeno que se llama la recuperación espontánea. La recuperación espontánea es un fenómeno en donde las personas que tienen problemáticas de adicción, ya sea a sustancias psicoactivas o a alcohol eh, o incluso al tabaco, se recuperan espontáneamente sin necesidad de un proceso terapéutico o de un ingreso a Alcohólicos Anónimos o de alguna entidad que te ayude a salir de ahí. La ciencia plantea que ese fenómeno de la recuperación espontánea es muy difícil de entender por qué se da. Y han tratado de hacer investigaciones hacia el tema, pero no han podido lograr dar con el resultado. Porque muchas veces de los que
se recuperan espontáneamente cuando pasa un suceso traumático o cuando tienen un problema muy complejo, vuelven y caen. Entonces yo tuve la oportunidad de presentar mi caso como un caso exitoso de recuperación espontánea, porque yo no tuve ningún proceso de recuperación en ninguna entidad. Pero a mí me sucedió algo particular y es que el día que yo ya estaba cansado de tanta mujer, de tanta fiesta, de tanta droga y que yo empecé a ver mi cuerpo cómo se deterioraba físicamente, eh, yo llegué a un momento en donde dije, yo ya no quiero más esto. Pero era tal la adicción que yo no podía dejar de consumir. Y cuando tú empiezas a comprar como persona y empiezas tú a comprar la propia droga, ya hay un evidente enganche en que no es que te la ofrezcan simplemente, sino que tú ya has conseguido algunos dealers o jíbaros que te venden la droga. Y yo los tenía. Entonces para mí era muy difícil porque tenía el dinero, tenía el jíbaro y tenía una adicción. Y yo vi que en varias ocasiones intenté hacer cosas para salir de ese proceso, pero no podía. Entonces un día estando por allá en la 26, me acuerdo, en la 26 con Boyacá, en uno de los separadores, yo estaba ahí, yo tuve una conversación espiritual personal que decía, Dios, si tú existes, yo necesito que me quites esta adicción porque yo ya no puedo. Intentaba varias cosas, que las mentas, que el no sé qué, que el si sé más, que el no llamar al jíbaro, que todo, pero mi cuerpo siempre era, Exigía. yo tenía que ir a buscarla y obviamente la mente siempre creaba una caleta por si las moscas. ¿Sí? Entonces no era solo de que meta la droga, sino que la mente misma crea sus propios caminos para no salir de ahí. Es Sí, como para como autosabotearse. sí, un laberinto que está cerrado y que es imposible salir. Y yo recuerdo que ese día que tuve esa conversación, yo dije, Dios, si tú realmente existes, quítame esto que yo tengo, esta adicción, porque ya no quiero tenerla más en mi vida. Y yo ese día sentí como un fuego por dentro en mi cuerpo. Y desde ese día hasta el día de hoy que les hablo, yo nunca más volví a consumir esas sustancias. A mí me genera una curiosidad y es, antes de esa situación que nos planteas, ¿siempre has sido creyente? Porque vos, mientras la consumías y demás, tú orabas, de pronto creías en ese Dios, o fue solo hasta ese momento que dijiste, no, quiero ver si realmente creo en Dios o si existe Dios y me voy a tratar de comunicar con Él. ¿Cómo fue ese tránsito espiritual? Hay una, digamos que viéndolo de retrospectiva, digamos que viendo el retrovisor de para atrás, mi madre siempre fue una mujer creyente. Mi madre como que me enseñó siempre acerca de su Dios y de la forma en cómo ella la comprendía. Sin embargo, en ese proceso, pues eso es como cuando te cuentan un cuento, pero tú no lo has vivido, entonces pues tú crees en algo que otro cree. Pero cuando tú empiezas a vivir la vida y te das cuenta de que tu comportamiento no es coherente con eso en teoría que se cree, pues tú empiezas simplemente a tener una dualidad entre lo que dices que crees y lo que verdaderamente tú estás haciendo en tu vida práctica. Entonces eso en psicología se llama como una disonancia cognitiva. Que digo, creo en Dios, pero le miento a mi mamá mañana, me robo esto, hago trampa en no sé dónde. Eso es una disonancia y es que lo que tú crees que crees, en la realidad es carreta. Entonces, cuando yo empiezo a tener como un pensamiento de creer en un Dios que no sé quién es, sino porque mi mamá me lo cuenta, pues me doy cuenta que eso es falso. ¿Sí? Entonces me aferro a la idea de que eso no existe. Pues porque tampoco me interesa como ni leer Explorar. un libro, ni ir a un sitio, ni nada, sino que yo ando mi vida y lo veía todo el tiempo como con mucha prohibición, ¿no? No puedes hacer esto, y no puedes hacer esto, y no puedes hacer esto, y no puedes hacer esto. Entonces como que todo eso es como que no, pues si no puedo hacer nada, pues no me interesa. Porque en la juventud también uno está como que en otro rollo. Pero llega un momento en donde ya hay como una necesidad personal de, de ayuda, de que necesito salir de este problema y necesito algo que me ayude a salir de aquí. Y yo solo no puedo, porque ya he intentado por un lado, por otro, y efectivamente no lo logro. Y cuando eso sucede, yo siento como ese fuego y tal, pero yo no entiendo qué es. Entonces yo me voy a ir a Estados Unidos y en Estados Unidos mi mejor amigo consumía droga. Pero el hombre nunca me ofreció. Pero yo sabía porque él llegaba y llegaba él oliendo a eso y yo ya sentía que a mí, aun cuando lo olía, ya no me daban ganas. Es como si las ganas de consumir hubieran desaparecido. Entonces yo fumaba cigarrillo y tomaba trago e incluso la última vez que me fumé un cigarrillo, cuando me lo fumé, me supo a cacho
Y es como si algo dentro de mi cuerpo hubiera sucedido que ya incluso no era tolerante al cigarrillo. Y a partir de ahí yo empecé a creer en la idea de que un Dios existía, pero no sabía ni cómo era, ni quién era, ni si era el que mi mamá me contaba o si era el del vecino, ni idea. Pero ya sabía que había algo que había hecho algo en mí, que ya no me daba la ansiedad de querer consumir. Y entonces yo intento como que ir a un lugar en donde pensaba que pues Dios lo iba a conocer o algo por el estilo. Y en ese lugar me encuentro con que los líderes, bueno, la líder del grupo como de jóvenes, un día me cae a mi casa y me quiere hacer el atentado. Y me quiere hacer el atentado es que llegó a tener sexo. Sí. Entonces yo de una vez como que, hey, pero si usted está en un rollo de Dios, ¿qué es esto? Y después me entero que los de la música también están como en rollos sexuales. Entonces yo digo como que pues si estar aquí es lo mismo que yo estar en otro lado cuando estaba en las drogas y en el... Pues esto no tiene sentido. Y ahí decidí que el cristianismo no iba a ser como mi camino. Y dije, no, estos manes de los cristianos son unos falsos, son unos fariseos. Yo mejor me largo de esta vaina. Y me metí en el Islam. Entonces conozco a unos manes ahí que yo los vi, me pareció interesante el tema. Eran muy juiciosos, disciplinados, eran felices y yo quería esa alegría. Entonces me mandé por el Islam. Y en el Islam ahí estuve como 1 año y medio conociendo como que toda esa creencia, lo que representa, etcétera. Ya después viajo a Colombia y en Colombia ya tengo es más como una especie de, algunos le pueden llamar epifanía o experiencia ultra astral, allá. Astral, espiritual, salvaje, en donde me encontré con la persona de Jesús en mi propia experiencia vital. Y cuando me entré como en esa experiencia sobrenatural que nadie puede explicar sino solo yo, porque yo fui que la viví, yo supe algo que, aunque me lo hubieran dicho toda la vida, no lo entendí hasta ese momento. Y a partir de ahí entendí que Jesús no solo fue un personaje histórico, sino que era real en mi propia realidad. Y empecé más que centrarme en la religión, empecé a centrarme fue en el mensaje que el man estaba tratando de transmitir. Y el mensaje que él estaba tratando de transmitir era un tema del amor. ¿Sí? Y entonces por eso también empiezo yo después de una crisis de pareja a cuestionarme qué es eso del amor y qué es eso de amar y bueno, toda esa conversación. Pero sí, al inicio empezó como mi madre contándome una historia y ya después yo buscando mi propio camino y tratando de encontrarme con Dios, pues termino encontrándomelo de una manera particular para mí. ¿Y cuál fue la manera particular? Si no lo puedes contar, claro. Digamos que la manera particular es fuera de una estructura religiosa, ¿sí? Entiendo digamos que los lugares en donde la gente se reúne más como un lugar de encuentro de amistades, en donde uno va, se encuentra con la gente, saluda, come, aprende un mensaje y una reflexión que hay alrededor del tema, más allá de un tema de que hay que hacer esto, y no hay que hacer esto, no hay que hacer esto, no hay que hacer esto, y que usted tiene que hacer esto, o que tiene que dar esto para poder ser más, ¿sí? Toda esa lógica religiosa de ritualismos, digamos como que me desprendí de ella porque conozco a Jesús fuera de ese escenario. Y creo que cuando voy a esos espacios voy muy claro en que voy es a un espacio de comunidad, en donde encuentro amigos, en donde hago buenas amistades, en donde también crezco, en donde otras personas también necesitan de mí para poder crecer, más que un tema ritualista de que tengo que ir porque o si no me va a pasar algo extraño o porque estoy lejos de algo, ¿sí? Entonces creo que el enfoque cambia cuando conozco o cuando tengo esa experiencia personal. Yo creo que es lo que le falta también a muchas personas que se aferran mucho a lo religioso, pero no al dar amor al prójimo. Y eso también es un tema muy, muy, muy importante, sobre todo en la cultura en la que vivimos, porque somos un país en teoría muy religioso, pero si nos damos cuenta es un país violento, corrupto, donde la gente no se preocupa por el otro. Entonces hay una disonancia cultural en el cognitivo social, en la mentalidad social hay una ruptura entre lo que se cree y lo que se hace. Y cuando hay incoherencia, yo creo que ahí es donde hay que poner una alerta. Yo creo que ahí, y me gustaría de pronto que me respondiera esta pregunta, y ahí, obviamente para nuestros seguidores un tip. Yo creo que muchas personas buscan la manera de tener una conexión espiritual de alguna manera, ¿no?
A veces cuando personas, digamos como en tu caso, tienen esa conexión espiritual, tienden a definirse mejor, tienden a convertirse en mejores personas, pero hay personas que aún no encuentran esa manera de, o sea, ¿qué tengo que hacer para poder conectarme de manera espiritual con lo que yo crea? Con Dios, con el universo, con la vida, llámale a la persona como quiera llamarlo. Entonces, ¿qué consejo nos puedes dar o le puedes dar a las personas de cómo pueden conectar espiritualmente? Yo creo que personalmente, digamos en mi experiencia, porque solo puedo hablar desde esa experiencia y tratar de que esa experiencia se ancle a una de esas verdades fundamentales en las que creo, que después de mi, como de mi entendimiento de quién era Dios, después me di cuenta que habían verdades y principios, digamos como que universales, para que eso sucediera. Y es que cuando uno necesita ayuda, uno debe pedir la ayuda. Y en esa pedir ayuda viene una respuesta, ¿sí? Como un principio básico. Tú estás teniendo una dificultad o un problema, lo que sea, pide ayuda. Pero va a llegar un momento en donde ni siquiera una persona humana va a poder ayudarte con lo que necesitas. Entonces la necesidad de pedir ayuda más allá de lo humano, que es un poco una expresión que dice como que clama a mí, yo te responderé, etcétera. Y ese clama a mí es, pucha, si yo estoy en una necesidad de realmente conocer quién soy, porque eso me define como mi identidad, por eso les decía quién soy. Soy un producto creado por una mente que supera, ¿sí?, las mentes que conocemos, porque Dios me pensó a mí desde antes de que el mundo existiera. Y cuando yo creo en eso, yo tengo claro de que yo estoy definido por algo que es una instancia superior a esto humano. Y creo que eso me da también el poder y la potencialidad interna de entender de que vengo aquí para hacer algo y que tengo que esforzarme todo lo que tengo que hacer para hacerlo bien hecho. Si es padre, el mejor padre. Y trato de Salomón desde que me levanto de tener la mejor experiencia para él, porque yo sé que es importante para él que su padre le dé una buena experiencia y le dé un buen referente de qué es ser un hombre y de qué es ser un buen padre, para que él cuando crezca también pueda ver ese referente y tenga un ejemplo. Entonces yo creo que lo fundamental es que si creemos que realmente necesitamos algo interno que nos grita por dentro de que necesitamos ayuda, que no nos, o sea, que lo manifestemos. Si es ayuda con un amigo, que busquemos a un amigo cercano o a alguien que nos pueda dar luces sobre cómo salir de esta situación. Porque creo que una de las cosas que pasa hoy en nuestra sociedad es que la gente no pide ayuda cuando está mal, porque le da vergüenza de manifestar su vulnerabilidad. Y pasa mucho en el tema de las relaciones de pareja. Yo conozco relaciones de pareja que hoy se están separando, que ya se está deteriorando su relación, porque en el momento que tenían que pedir ayuda, no dijeron, oiga, necesito ayuda, oiga, creemos una conversación, oiga, ayúdeme porque mi matrimonio se está acabando, oiga, ayúdeme por eso. No, a la gente le da vergüenza decir que tiene pues un problema o que necesita ayuda. Entonces creo que uno de los pasos fundamentales es ser humildes de que no podemos nosotros solos ayudarnos a nosotros mismos, salvarnos a nosotros mismos y pretender definirnos incluso a nosotros mismos, porque creo que eso está en otro orden superior. Y eso puede estar atado al miedo, al orgullo, que puede estar atado a esa falta de pedir ayuda. Yo creo que eso está atado a un tema de aprendizaje, es decir, nuestros padres no nos enseñaron a pedir ayuda, nuestros padres no nos pidieron ayuda, nuestros padres no fueron lo suficientemente humildes para decirnos, mira, cuando tú estés en un problema, yo estoy aquí, pídeme ayuda, porque eso es un tema que se aprende. Ellos tampoco se acercaron a uno como hijo a decirle, mijo, bueno, ayuda pero para ¿sí? la loza, ayuda para el cuarto, ayuda para no sé qué, ayuda para el pedido, pero no para cosas profundas. Sí, como de, hijo, yo sé que de pronto me puedes ayudar, pero necesito ayuda porque me siento así, me siento así. O sea, la expresión manifiesta de que un humano debe pedir ayuda. Yo creo que eso es un tema de aprendizaje. Y también un tema en los colegios es todo competencia. Entonces en la competencia es imposible la colaboración y la cooperación con el otro. Y la cooperación solo se da en el marco en donde yo veo la necesidad del otro, que de pronto pide ayuda y yo me movilizo a hacerlo. Entonces como nadie pide ayuda, todo el mundo está descompitiendo.
Y creo que la cooperación en los colegios también, pues no está porque no están esos principios básicos de, oiga, si usted necesita algo, pida ayuda. Y tiene que ver con orgullo, con aprendizaje, eh, y tiene que ver, yo creo que también con la falta de amistades que también, Reales. que también le estén preguntando a uno, oiga, yo sé que para usted es difícil pedir ayuda, pero dígame qué le pasa y yo lo puedo ayudar de pronto. O sea, como amigos que sean más incisivos, que me pasó hace poco. Tener unos amigos, todo parecía estupendo. Nunca me imaginé que, y hace poquito, se están separando. Y me dice un día, oye, me separé. Y yo, ¿Qué ¿qué? pasó? Pero si llevamos de amigos 10 años, ¿cómo es que no levantaste la mano en algún momento para ver cómo podíamos hablar? Sabes que hablo del amor, que he escrito sobre el amor, y es claramente que hay un tema interno que no lo dejó levantar la mano y mostrarse vulnerable y decir, esta vaina se está acabando y necesito que alguien intervenga o si no, se va a acabar. Entonces creo que nos debemos acostumbrar también a ser un poco más humildes y reconocer que hay momentos donde no podemos solos. Y Tú que tocabas algo como de la amistad también. Y muchas veces también la gente nos cuenta que uno tiene que ser selectivos con los amigos que uno tiene. En el caso que tú decías, tenías amigos que te involucraban en el tema de las drogas y en este caso que hablas de tus amigos que se estaban separando y no lo supiste. Uno cómo identifica o cómo selecciona los amigos que le puedan servir a uno precisamente para pedir ayuda o cómo uno puede ser un buen amigo para los amigos que como tú que necesitan de ti en algún momento. yo creo que también las amistades van transformándose porque yo tengo amigos del Juan ese de las drogas, de la rumba, que estaba ahí, pero que seguramente no podía dar un buen consejo como amigo en ese momento. Pero hoy tengo esos mismos amigos y yo soy otro, porque yo he cambiado, he crecido, he madurado. Eh, entonces creo que los amigos que la vida misma nos trae también empiezan fases de transformación y uno debe identificar esos amigos que de pronto han podido generar procesos críticos de maduración y de transformación personal y no ir y pedirle de pronto un consejo o ayuda a alguien que está peor que uno en una situación. Claro. Pero yo creo que todos en la vida tenemos algunos amigos que de una u otra manera, si tenemos un rollo, nosotros creo que sabemos internamente, yo creo que a él le puedo pedir ayuda, sino que a veces nos da vergüenza, porque yo creo que alrededor de todos siempre hay uno que ha encontrado herramientas o conversaciones más potentes o cualquier cosa que le ha ayudado a avanzar en algunos temas y esas personas uno las tiene en la mente, porque todos alrededor tenemos a alguien que se ha transformado o mejorado en buena medida por algo que le sucedió, pero vuelve a estar anclado es al, oye, necesito ayuda, estoy pasando por esto, ¿puedes ayudarme? ¿O conoces a alguien que me pueda ayudar? Y que eso no se convierta en una transacción económica, ¿no? Porque a veces es, si yo tengo a alguien, pero cobra tanto, entonces no, pero si no tengo plata, entonces el tema es un psicólogo, que no está mal, o sea, la gente también debería ir al psicólogo, a buenas personas que le generen buena conversación, pero a veces no hay recursos, a veces es un tema más íntimo, a veces necesito a alguien más cercano, y creo que eso no debe ser una transacción, sino debe ser una conversación honesta, de me pasa esto, necesito ayuda y cómo puedo ayudarte. Ok. No, yo estaba aquí maquinado porque la verdad hay cosas que le empiezan como a caer a uno en su vida personal. Está muy brutal. Yo quiero preguntarte, tú decías, o sea, tienes un montón de profesiones. Fuiste ingeniero, inicialmente creo que esa fue tu primera carrera, Ingeniería industrial. ingeniería industrial, en la Julio Garavito. Ok, ¿por qué? Y eso lo hablamos con Tatiana. Normalmente los ingenieros, ¿qué hacen? Los ingenieros son súper cuadriculados, súper metódicos, números, o sea, no piensan tanto en el tema emocional. ¿Por qué saltar de una ingeniería a ser psicólogo y hablar del amor, que básicamente es totalmente opuesto a un ingeniero? Yo creo que digamos como que mi propio camino, de hecho yo estudié ingeniería industrial porque me dijeron en el colegio que yo era bueno en las matemáticas y que tenía que estudiar una ingeniería. O sea, ellos nunca exploraron otras fases de mi realidad, como el tema social, porque a mí siempre me ha gustado el tema social
De hecho, el tema político, yo fui representante en primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno en mi colegio. Siempre fue el representante de mi curso. En décimo y once ya estaba en otro rollo de fiestas, trago y viejas, entonces ya Se perdió en la ese rollo vida. ya no estaba. Después entró a la universidad soy representante estudiantil de los ingenieros industriales, con la votación más alta de la historia en la universidad, pero también estaba un poco chiflado. Eh, pero siempre tuve eso, ¿sí? El punto es que eso, la persona que nos guía en el colegio a veces para decirnos que lo que tiene que estudiar es una persona que no sabe quién soy yo, que no nos conoce, sino que a partir de las notas que uno saca, lo siente y le dice, usted es bueno para esto, entonces tiene que estudiar ingeniería. Y esa conversación después pasa a la familia. Y la familia le dice a uno, oiga, usted tiene que estudiar ingeniería industrial porque esa es la carrera que le va a dar plata. Entonces lo van a uno conductando hacia esa dirección. Y entonces yo no tenía plata para ir a la universidad porque mis papás se separaron y no podía ir a la universidad. Entonces me tocó trabajar para ahorrar para ir a la universidad. Pero una tía y un tío me dijeron, le vamos a pagar el primer semestre de ingeniería industrial en la escuela de ingenieros. Y entonces pues yo dije, pues a mí me dijeron que la ingeniería industrial era la que daba plata y me dijeron en el colegio que yo era bueno, era para ser ingeniero. Entonces pues yo me metí a estudiar ingeniería industrial. Terminé la ingeniería industrial, después trabajé, pagué mi carrera, no sé qué, mi papá también me ayudaba con unas cosas. Pero en ese proceso de ingeniería industrial pasé todo en limpio, en una universidad en donde pasar en limpio era muy berraco. Todo el mundo era 11 o 12 semestres. Pero había un grupito que éramos muy pilos, aunque estábamos chiflados porque andábamos con drogas, con fiestas. Pasamos todos en limpio, pero la carrera a mí no me generó nunca pasión. O sea, a mí nunca me apasionó ninguna materia específica que yo dijera como que, uff, esto está una nota, tal, nada. Íbamos a hacer los trabajos, íbamos a las industrias, y a mí eso no me llamaba la atención. Entré en mi primer trabajo, y en ese primer trabajo me llamó la atención fue el dinero. Y me dio avaricia por el dinero, y en ese camino de la avaricia por el dinero me metí en muchos problemas. Y en esa lógica, ya después le pido matrimonio a una chica con la que en teoría me iba a casar. Teníamos 6 años de historia. Nos decíamos casi que nos amábamos todos los días y ella me decía que me amaba. Y un día tuve un sueño. Y en ese sueño yo estaba por allá en un edificio y estaba sentado en una silla, estaba atado de manos, atado de pies. Y ella intentaba acercarse a mí, pero había una sombra que se la llevaba. Y en el sueño después bajaba como una luz del techo y una voz que me decía, en 2 días me la llevo. Y efectivamente en 2 días se la llevó de mi vida y nunca más la volví a ver. Yo me despierto del sueño, recibo una llamada ese día de ella y me dice, necesitamos hablar urgentemente. Y cuando una mujer te dice que necesitas hablar urgentemente, Sí, eso ya es problema, tú hermano. dices, "Hijuepucha". Esos son problemas. Entonces yo le dije, tengo que ir a unas reuniones que tenía el trabajo, pero al día siguiente nos vemos. Y al segundo día fui a su casa y su casa estaba particularmente oscura ese día. Le digo, ¿qué pasó? Me dice, no sé qué me pasa, pero he tenido sueños las 2 últimas semanas y es como si viera el futuro y la persona con la que soy feliz no eres tú. Ya no te amo y ya no me caso contigo. O sea, Esas los fueron las dos estaban teniendo últimas. como esos sueños. Sí, ella estaba teniendo un video en su lado y yo estaba teniendo esta experiencia en donde la voz fue muy clara y me dice, en 2 días me la llevo y en 2 días la arrancó de mi mundo. Nunca más la volví a ver. Cuando yo salgo de ese lugar, lo único que yo tengo presente es esa voz que me dice, en 2 días me la llevo. Y en ese tiempo yo ya había tenido esa experiencia sobrenatural. Y yo ya entendía que esa voz que estaba ahí era la voz de Dios que me decía, me la llevo. O sea, ya no era un tema ni siquiera de una decisión personal que tú dijeras, venga, ¿será que sí? ¿Será que no? No. Había un tema de, ella no es para ti y me la llevo de tu realidad. Y la arrancó tan fuerte que fue mucho dolor. Entonces, depresión, ansiedad, no quería salir, no quería comer, pero tenía esa ancla espiritual de decir, bueno, y si esto no, porque es claro que estás tú diciéndome que ella no es para mí, entonces, ¿dónde? Y ahí es donde empiezo a estudiar y a leer y a meterme en el tema del amor y las relaciones. Porque ella me dejó algo muy claro, me dijo, ya no te amo. Y cuando ella me dice, ya no te amo, yo entiendo, eso que me dijiste durante 6 años de que me amaba, ¿cómo es posible que ahora me diga que ya no? Eso a mí no me sirve. ¿Por qué? Porque yo quiero una relación de largo plazo, una relación bonita, una relación para construir hijos, familia, y meterme yo con una persona
que al poco tiempo me vaya a decir que no, que ya no, pues eso no me sirve. Entonces yo me tenía que asegurar de entender bien era eso del amor y qué era eso de amar, para que la próxima mujer con la que yo quisiera entablar un matrimonio, una relación, etcétera, pues yo estuviera seguro de que no iba a ser la que en 6 meses o en un año o en 6 años me diga, Juan, ¿sabes qué? Ya no te amo. Eso a mí no me servía. Y me aseguré, estudiando, leyendo, comprendiendo, de que eso no me pasara. Y por eso después me voy a estudiar una maestría en psicología aplicada a la educación y bienestar social, que también eso fue una locura, porque tuve un sueño, y en ese sueño entraba un ángel a mi cuarto y me decía, te tienes que ir a estudiar una maestría en psicología. Y me decía que me tenía que ir a Europa, y yo en el sueño sabía que el lugar a donde debía ir era España. Entonces yo me levanto del sueño y le digo a mi prometida, que en esa época era la mujer con la que estoy casado, hoy Mingela, mi esposa, la mujer más linda y espectacular y linda del mundo para mí. Y ese día le digo, me tengo que ir a estudiar una maestría, y me dice, ¿por qué? Tuve un sueño, y me dice, pero por un sueño te vas a ir. Y yo no, es que cuando yo sueño, yo sé cuáles son los sueños que eso es lo que tiene que pasar. Y entonces el ángel me decía que era en España, que me iba a ganar una beca y que todo estaba organizado y que Dios me mandaba para allá. Entonces pues yo ¿Puedes sumar los vendí, números de la lotería? vendí mi carro, vendí unas cositas y arranqué. Sin beca y sin nada. El primer año no encontré ninguna beca. Ya estaba yo preocupado. Yo decía, ese ángel, ¿será que me estaba mamando gallo? ¿Se fue la fumo verde? Y efectivamente el primer año de estar allá conseguí un lugar donde me daban una beca. Tenía que hacer un proceso de 6 meses. Lo hice y me gané la beca. Y al final después me volví a Colombia, me casé. Mingela se fue conmigo a vivir el segundo año allá. Pero esa experiencia también me marca en mi vida cosas que están como definidas en un sentido, por lo cual no tengo que preocuparme ni generar tanta ansiedad, porque esta es una generación que tiene mucha ansiedad y que tiene mucha depresión y tiene mucha ansiedad también por lo que va a pasar, no saben lo que va a pasar en el futuro, se preocupan mucho, a veces sienten que no han hecho lo suficiente o sienten que no son lo suficientemente capaces, entonces se meten en unas conversaciones que al final terminan es autodestruyéndolos, porque mentalmente ya la salud mental en la ciudad y en el mundo está empezando a tomar unos colores muy complicados. Pero cuando tú tienes la claridad de que tu vida no la gobiernas tú, sino que hay un plan lleno de amor para que tú cumplas el propósito por el cual estás aquí, pues tú vas en otro canal. Y pasa un poco lo que sucedió en la campaña. ¿Sí? Como tú entras a una campaña y tú simplemente confías en que vas en un tren y que ese tren te lleva por un camino que incluso tú no has trazado. ¿Tú podrías decir que ese es como el poder de la fe? Yo creo ¿Dudar de que la fe? Yo creo que el poder de la fe descansa es en la confianza en que alguien te ama verdaderamente, de que alguien te ama verdaderamente y de que tu vida va a estar cuidada en todo aspecto y que tú no te tienes que preocupar ni por qué vas a comer, ni si tienes carro, ni si tienes casa, ni si vas a ir a la universidad, ni si vas a tener billete o no. Esa no es tu preocupación. De esas cosas se preocupa todo el mundo y estamos en Así lo que es. estamos. Pero si tú dejas esas preocupaciones a un lado porque sabes que el camino que vas a caminar es un camino que está proveído incluso por una entidad que es superior a ti, pero que provee todas las cosas en su medida precisa, en el momento concreto, y que también deja momentos de incertidumbre, y que también deja espacios de dolor, y que también deja espacios de, de incluso amargura para crecer, para generar comprensión, para tener más entendimiento. Entonces, pues es mucho más, es mucho más llevadera esta vida porque no tienes esa presión de qué va a pasar. ¿Qué era lo que tú mencionabas, lo que tú mencionas en tu libro sobre la incertidumbre? Todos los humanos tenemos la incertidumbre. Y hay una mujer que me enseñó una frase muy bonita que tiene que ver con que el aprender es el saber mantenernos independientes de la incertidumbre. Y precisamente el aprender sobre qué es lo que yo tengo que esforzarme para que esa incertidumbre no me gane en términos de depresión, de ansiedad y de locura. Y creo que el aprender es precisamente es aprender sobre de qué va la vida, de qué es lo importante en la vida, de qué es el amor, de quién soy yo, de cuál es mi identidad, de cuál es el propósito por el que estoy aquí. Y creo que en el aprendizaje de esa onda
es que yo descargo esa sensación de incertidumbre y gano certeza incluso en medio de no conocer el futuro. Porque eso es un poco lo que pasa. Y en la campaña política nos pasó mucho y era, pucha, es una campaña, no sé el resultado, pero tenía dos anclas espirituales y mentales que tenía ya en mi mente. La primera era un sueño que había tenido yo hace 8 años en una campaña política que yo era gerente de campaña. Y en el sueño yo me veía haciendo campaña y yo sacaba más de 10.000 votos. Y en esa época cuando yo le dije con el que estaba haciendo campaña, yo le dije, oiga, tuve un sueño re raro, eran como 10.000 votos y él me decía, no, 10.000 votos es imposible sacar. O sea, olvídese de eso porque eso es imposible. Y efectivamente, pues él no lo sacó. Pero cuando yo entré en esta campaña, ese sueño estaba taladrándome todo el tiempo la mente. Y eso que lo tuve hace un resto de tiempo. Pero era como, yo tuve un sueño donde sacaba más de 10.000 votos. Pero si se lo decía a la gente me iba a decir que estaba chiflado. Que efectivamente, pues, a veces la gente piensa eso, que no está chiflado que porque dice cualquier cosa. Entonces, eso estaba ahí claro en mi mente porque lo recordé como si fuera ayer. Esas cosas que te quedan ahí guardadas y la mente simplemente en la memoria a largo plazo la saca. Y la otra cosa que tenía clara es que yo entré a ese escenario no porque yo quisiera en ese momento, sino porque se generaron unas circunstancias en mi vida que me llevaron a preguntarme y ahora cuál es el camino que debo seguir para seguir cumpliendo el propósito por el cual existo. Y la respuesta que encuentro de parte de Dios para mi realidad es ve y cosecha todo lo que has sembrado. Entonces cuando yo hago un mapa de todo lo que yo he sembrado en mi vida, pues ha sido servicio social, servicio con jóvenes en condición de discapacidad, jóvenes que tienen problemas de drogas, adultos mayores, política, en el barrio, 7 veces presidente de la asamblea del barrio, 2 veces presidente del consejo. Entonces yo empiezo a ver todo lo que yo he sembrado y yo digo, pues creo que el espacio está dado para que yo entre a la política. Y mi mejor amigo se iba a lanzar al consejo y necesitaba también ediles en la localidad de Suba porque él era edil. Y le digo, pues yo creo que yo soy el personaje porque salgo del lugar en donde estoy de manera intempestiva. No tenía pensado salir de allá, pero ahora me encuentro en un lugar en donde sé que debo estar aquí y debo entender es cuál es la dirección. Y con ese sueño en mente y con esas palabras de ve y recoge todo lo que has sembrado, yo digo, me apunto. Y me apunto con la incertidumbre de si voy a ganar o no, pero con la certeza de que tengo una conversación que me dice, ese es el camino. Ya estaba hecho. Y yo me fui, pero sin anestesia, con el equipo que había, con el tiempo que había, con la plata que había, y hágale, maestro. Y creo que la mente me jugó mal un día. Un día me encuentro a un candidato que también se estaba lanzando a la corporación y el personaje está en el centro comercial Colina y me lo encuentro con 10 personas con sacos, con afiches, con volantes, con un carro y una pantalla gigante con la campaña, con otra persona que también tiene mucho dinero del consejo y yo solo repartiendo mis periódicos en el centro comercial. Y claro, yo me encuentro con él y me encuentro con, pucha, estos manes, cuánta plata le han metido a esto. Y yo voy solo con mis periódicos. Y me lo encuentro y me dice, ¿qué hubo, Juan? Y yo, ¿qué hubo, hermano? Que no sé qué, ¿no? Y tal, ¿cómo va su equipo? Y yo, pues vengo yo solo aquí. Entonces, claro, uno se siente por dentro como que, pucha, ¿será que sí voy a quedar? Y después me dice, no, no, dice, por ahí estuvimos haciendo los sondeos y pues ya más o menos tenemos claro quién queda y quién no. Entonces, ¿y qué? ¿Cómo les fue? Pues su amigo no pasa al consejo y de pronto ustedes meten un edil y no sé si puede hacer usted. Usted tiene chance, pero puede que no. Entonces, claro, yo me fui aburrido, Devastado. achantado. Yo, no, 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 ¿qué es lo que está pasando? Y otra vez en ese momento de debilidad, necesito ayuda. Dios, necesito que me des tranquilidad, que me des paz, que me ayudes a ver correctamente, no dejarme influenciar por esas palabras que al final terminan creando en tu mente la realidad. Y llegué a mi casa, hablé con mi esposa no, tranquilo, tú estás haciendo las cosas bien, y listo, otra vez al día siguiente, otra vez nuevo. Y claro, Mingela estaba embarazada de Salomón, entonces como que era también el tema de incluso, pucha, vamos a darla toda, porque viene Salomón también. Y, y ese proceso fue, sí, son esos momentos de, pucha,
pide ayuda, porque si no te desbaratas y que se vuelve a anclar con la misma conversación que tenemos. Y esas palabras claras, ese sueño claro, entonces como que tu vida misma tiene muchos elementos que en el momento adecuado van a salir para que te fortalezcan si tienes un ancla en donde estar. El problema es no tener un ancla, porque cuando todo es imposible, cuando las cosas se salen de tu alcance, se salen de tu poder, imagínate tú movilizar a una persona para que vote por ti a unas elecciones políticas en un país tan corrupto como Colombia, en donde la política está totalmente desprestigiada, en donde la gente no cree en el servicio público, en donde la gente no cree que haya gente honesta ahí, sino que todos entran a robar. Y tú les dices, oiga, votan por mí. ¿Sí? Entonces las tienes todas en contra. Y no puedes controlar que un poco de gente vote por ti. Estás fuera del control del tema. Entonces creo que a veces donde si no tienes una capacidad de, o una fe muy establecida, un ancla muy clara, y todos estos elementos que te blinden, pues puedes avanzar, pero avanzas con una mente que se te enloquece. Pero avanzar ahí tranquilo es otro tema. En ese caso, ahí sí voy a ser un poco abogado del diablo, es cómo reconocer esa ancla o cómo reconocer en tu caso esa voz que te ha guiado en todo tu camino, desde que hablaste con Dios para dejar la drogadicción, el escuchar su voz en el momento de tomar la beca, viajar, ahorita con las elecciones, una persona que dice, yo no tengo esa ancla. O sea, yo te estoy viendo a ti, pero yo te digo, mira Juan, no, yo no tengo esa ancla. ¿Cómo la consigo? Estoy a la deriva, yo sí estoy buscando una forma, pero no sé, no, tal vez no creo en Dios, tal vez tengo que buscar otra forma, otra alternativa para poder obtener esa ancla. ¿Cuál sería para ti ese tip o esa recomendación para poder obtener esa voz o esa ancla? Yo creo que tiene que ver con un tema que también tiene que ver con la pedagogía, y es que uno debe explorar las cosas, ¿sí? Y no cerrarse a las ideas que están ahí, que mucha gente puede incluso creer en eso mismo y uno se cierra simplemente porque dice, uy, no, porque tiene de pronto estereotipos o tiene preconcepciones de lo que es o tiene imaginarios cerrados. Entonces yo creo que una de las cosas es explorar, darse la posibilidad de explorar algo y mandarse a explorarlo de manera genuina, porque, porque a veces eso es como, incluso como cuando yo consumía, cómo empezó mi consumo de las drogas, explorando. Si no la exploro, no la conozco. Curiosidad. Y si no la conozco, pues no me gusta. Y si no me gusta, pues no sigo haciéndolo. Entonces yo creo que el proceso también de esas anclas o de esa conversación macro tiene que ver con cómo me acerco a explorarlo, pero también cómo me acerco a explorarlo en un lugar seguro. Porque a veces la gente se tira a explorar, entra a lugares que no son seguros o con personas que no son las adecuadas y terminan distorsionándole y causándole más daño del que inicialmente estaban tratando de solucionar. Entonces creo que también debe ser uno muy selectivo a la hora de, bueno, con quién exploro ese tema. Y de hecho, si la gente nos está escuchando y dice, oiga, yo quiero explorar eso y quiero acercarme a eso que usted conoce o que cree, pues me escribe y nos tomamos un café y ya empezamos la conversación, ¿sí? Pero creo que sí es importante el darnos la oportunidad de explorar, pero ser muy selectivo de con quién exploro. Porque hubiera sido muy diferente explorar la marihuana con el que la exploré, que si la exploro con un chirri, rechirri que está en la calle y que me lleva quién sabe a dónde. Claro. ¿Sí? Entonces yo por lo menos como que decía, bueno, este man por lo menos no, pues vive todavía y vive, Eso es relativamente seguro. pues relativamente seguro. ¿Sí? No me va a dar una vaina que quién sabe en qué termino. Pero eso ya es como una percepción muy, sí, como que la percepción que uno captura ahí es como muy ligera, no profunda. Pues yo creo que en este tema de un ancla espiritual fuerte, pues yo invito a la gente a que lo explore. ¿Qué es lo peor que le puede pasar? Que no pase nada. O sea, que todo siga igual. Pero si llega a pasar algo, cambia todo. Cambia absolutamente todo. Y la vida de uno nunca más volverá a ser igual. O sea, mi vida nunca volvió a ser igual después de ese momento. Ahora, lo que sí es importante es que la gente sepa de que esto es una experiencia personal. Por más de que yo le diga a alguien algo, no va a pasar mucho si esa persona no tiene esa experiencia con eso que es Dios.
¿sí? Es una experiencia personal y yo digo a la gente incluso, si no van a buscar a nadie porque no conocen a nadie, porque nadie les da confianza, porque definitivamente a su alrededor no hay nadie que les diga algo, en su cuarto a solas, vaya ahí y tenga una conversación sincera con usted mismo y desde ahí diga, quiero conocerte y que pase lo que tenga que pasar. A mí me pasó eso, a otra persona le puede pasar otra cosa. Pero creo que es darse la oportunidad de explorar el tema y no sesgarse a todo lo que hemos aprendido de lo religioso, de la religión, de los rituales, de qué me toca, de qué no me toca, de qué puedo, de qué no puedo, porque esa no es la conversación. Y esa es la conversación que siempre nos han puesto. Si usted entra a lo religioso y una vez no puedes hacer esto, y no puedes hacer aquello, y pilas con esto, Es y pilas pecado. con aquello, y porque todo es pecado, Ajá. ¿sí? Pero eso, aunque es cierto, no es lo importante. La conversación no es esa. La conversación va por otro lado totalmente diferente. Porque yo solo me voy a dar cuenta de si algo es pecado o no cuando yo comprenda lo que eso es. Antes no. Y para comprender lo que es, debo entrar en una conversación que me deje ver con claridad quién es Dios desde una forma de comprenderlo. Incluso si la gente no tiene un amigo que le hable del tema o si no conoce a nadie que le pueda dar luces sobre alguna cosa, que yo no creo porque siempre hay alguien. Pero en mi caso me pasó y es que incluso tenía una madre a la cual podía ir y preguntarle porque ya sabía lo que me decía, pero no, yo quería era una experiencia personal y entonces fui yo solo y les digo a la gente en su cuarto a solas, en una conversación sincera, honesta, entendiendo su debilidad, entendiendo su pequeñez, entendiendo su incluso corta finitud, si se puede decir así, de la oportunidad de decir, Dios, si tú existes, pues déjame saber quién eres y quién soy, porque eso lo define a uno de manera trascendental. Y ahí puede que pase algo, puede que no pase nada, pues siga buscando, siga explorando, no se canse de buscar eso que lo haga pleno, porque el tema fundamental ahí es un tema de plenitud, es un tema de que yo ya no necesito un carro, yo ya no me preocupo por si tengo casa o no tengo, ya eso es irrelevante porque sé que eso viene en función de lo que me va a llegar, ni más ni menos. Y eso me da tranquilidad de que por el camino que voy bien, voy tranquilo, voy seguro y voy guiado por alguien que me ama, que es fundamental, fundamental. Súper. Bueno, Juan, nosotros tenemos como una especie de sección donde le damos un objeto al invitado que lo representa, representa algo en su vida. Y sé que este objeto representa un tema supremamente importante entre lo que fue antes Juan y lo que es ahora. Entonces, pues nada, traigamos el objeto. Pues, obviamente, pues, muy conocido por ti, tu libro. Quiero que me cuentes, antes de hablar del contenido del libro, quisiera que nos cuentes qué representa eso para ti en tu vida a nivel general, no solo por el hecho de haber escrito un libro y de venderlo, sino esa representación de lo que fue para tu vida personal y tu familia. Mm, yo creo que escribir el libro es como la historia de mi vida, el cambio que hace que sea yo hoy un hombre diferente de lo que fui en algún momento. Pero yo creo que lo que representa esto es una transformación generacional. Para mí, digamos que cuando yo lo escribo, no lo escribo para mí, lo escribo para amigos míos que vi perderse por el tema del amor y las relaciones, familiares que vi cómo se destruía su familia por completo y que al final quedan con unos vacíos como fue mi propia realidad de familia. Entonces yo creo que esto es eh, como como mi aporte a las personas que necesitan ayuda y que incluso les da vergüenza pedir ayuda y decir, pucha, yo lo escribo para que alguien pueda de una u otra manera entrar a una conversación totalmente diferente y que ahí en esa conversación diferente suceda algo diferente en su realidad que le permita generar una reflexión sobre cómo están amando ellos personalmente en su vida.
Porque si algo he aprendido en el mundo espiritual y en el camino aquí en la tierra, es que sin amor no podemos hacer nada, sin amor nada somos y hacia la nada nos dirigimos. Entonces cuando yo descubrí lo que era el amor en verdad, todo cambió. Y aquí está escrito precisamente como ese camino, incluso de cómo eso sucedió. Digo que es como un aporte a la sociedad, porque creo yo que siempre es posible tener una mejor sociedad, vivir en mejores familias, vivir con una ciudadanía diferente, con políticos diferentes que actúan en función del amor y no en función del miedo, porque algo importante que tú mencionabas ahorita del miedo es que aquel que no conoce el amor siempre va a vivir en miedo. El miedo es lo que desaparece cuando el amor es comprendido con absoluta certeza, porque el que conoce el perfecto amor echa precisamente de su vida todo lo que tiene que ver con el miedo. Y creo que una de las cosas que les pasa a los políticos es que actúan todo es por miedo. Y una de las cosas que hablábamos cuando andábamos era el miedo a no quedar. Y el miedo a no quedar te hace hacer un poco de locuras para quedar. Entonces compras votos, entregas contratos, prometes puestos, te endeudas con todo el mundo y dejas casi que tu proceso político en manos de la corrupción y de la maldad, en un sentido. Entonces creo que también es un aporte a que la sociedad viva realmente sin miedo. Y para eso hay que comprender qué es el amor. Porque es cierto que, de hecho a mí me gustaría leer una frase que está aquí, porque creo que es una frase que describe muy bien lo que sucede hoy en el tema del amor en general y en el tema de las relaciones, y no solo de pareja, sino de las relaciones humanas en general. Y creo que esta frase lo describe muy, muy, muy bien y dice así, dice que cuando nosotros no logramos nombrar una realidad de manera precisa, deformamos esa realidad y por lo tanto nos alejamos de su comprensión. No llamar a las cosas por su nombre es algo que induce al error, porque supone una distorsión que conduce a una percepción equivocada. Y precisamente eso es lo que pasa hoy en el mundo de las relaciones, y es que de manera generalizada las personas tienen un concepto del amor fabricado por una mente que es ajena a la nuestra y que está plasmada en novelas, en películas, en series de televisión, en cuentos, e incluso nuestros propios padres han comido de eso y nos han creado y fabricado también esa ilusión de lo que es el amor, pero es una percepción equivocada de la realidad porque nunca hemos hecho el ejercicio de definir qué es el amor, definirlo. Y cuando yo les pregunto y empiezo a preguntarle a la gente qué es eso del amor, la gente empieza a definirlo a partir de lo que dijo otro y no a partir de lo que conscientemente y en un ejercicio intelectual hayamos realizado. Y entonces la gente empieza a decir, no, el amor es una emoción. O la gente empieza a decir, no, el amor es un sentimiento. Otros dicen, no, el amor es una decisión. Otros dicen, no, el amor es una energía maravillosa que... Pero todo eso es mentira. Desde mi acercamiento intelectual a lo que eso es. Y cuando se cree que el amor es algo que no es, pues lo único que puede pasar es que haya el desmadre que hay hoy en el universo. Y hay el desmadre que hay en la sociedad. Y es porque la gente no sabe qué es eso y lo que cree que es lo ha cogido de otras personas porque no ha hecho el ejercicio voluntariamente y entonces cuando van a tener relaciones pues se dan cuenta de que hay amor, no hay. Entonces creo que debemos hacer un ejercicio por definir personalmente lo que es amor y lo que es amar, porque amor en términos de literatura es un nombre y amar es un verbo. Y si amar es un verbo requiere acción. Y si es acción, yo debo poder cognitivamente y con el lenguaje definir cuáles son esas acciones que me definen qué es amar. Y las debo tener muy claras. Porque si no las puedo definir, tampoco me puedo autoevaluar para decir si estoy amando o no. Y si lo estoy haciendo bien o no. Y no tendría tampoco la capacidad de mejorar en esa evaluación de lo que estoy haciendo yo
acerca de lo que creo que es el amor o de lo que es amar. Entonces creo que el ejercicio que hay detrás de todo esto es precisamente la transformación de, de la persona para vivir el potencial por el cual fuimos creados, porque fuimos creados para amar y fuimos creados para ser amados. Pero el problema es que no sabemos qué es eso, que nadie nos lo ha enseñado. Y si algo aprendí en todo este escrito es que el amar es una capacidad que hay que desarrollar, que se aprende. Y si yo no tengo eso claro y creo que es por ósmosis y que solo porque soy humano ya amo, estoy en el peor de los mundos posibles, porque eso es mentira. ¿Tú crees que, como digamos, te lo voy a relacionar como el concepto del éxito? Que mucha gente define el éxito como algo particular, o sea, una sola definición de éxito cuando el éxito debería ser personalizable. ¿Crees que pasa lo mismo con el amor? O sea, el concepto de amor es algo tan personal que o hay una definición definitiva que tú tienes de decir, esto realmente es el amor y todos deberían pensar que esto es amor. O mi concepto de amor debe ser distinto al tuyo, al de ellos. De hecho, eso es una buena conversación porque hay tantas definiciones de amor como personas que habitan en el mundo, porque cada uno define las cosas. Ahora, la globalización ha hecho que muchos pensemos muy similar acerca de lo que es el amor por ese proceso de socialización y de medios de comunicación eh, que de una u otra manera han gobernado el pensamiento de la humanidad, si se puede decir así. ¿Y eso qué quiere decir? Que el éxito también es algo que cada uno define, efectivamente. Pero más allá de si cada uno lo define o no, es si eso le da resultado o no de lo que cree que es eso. Porque yo puedo creer que sé que es el éxito, pero mi vida no demuestra nada de éxito en nada. Y que es lo mismo que pasa que hay gente que cree que sabe lo que es amar, pero cada relación es un fiasco. La relación con sus hermanos es fatal, con sus amigos termina peleando cada 8 días, con sus padres no se puede ni ver, y las relaciones que tiene en la oficina son fatales. ¿Sí? O sea, si la persona no es lo suficientemente crítica para evaluar que su concepto de amor realmente no lo está llevando a ningún escenario coherente con eso, pues yo le diría a la persona que se replantee, por lo menos que es la concepción, porque mi definición del amor es algo que yo y solo yo puedo comprender, porque es lo que he descubierto, porque es por descubrimiento, no es por copia. Cada persona lo tiene que descubrir. Y creo que yo tengo una definición, y tengo una definición de lo que es el amor, y tengo una definición clara de lo que es amar. Y la tengo súper clara, y aquí está escrita. Pero muy difícilmente alguien va a poder decir, ah, sí, yo también creo lo mismo, si no ha hecho un ejercicio personal de descubrimiento, lo ha puesto en práctica, lo ha evaluado y le ha dado el resultado que quiere. Porque ahí sí varía la cosa. Yo puedo pensar que el éxito es una cosa, pero si no hay éxito en lo que creo que debería ser exitoso, pues estoy jodido. Claro. A mí me surge la duda de cómo un edil combina o practica el concepto del amor a una sociedad o en este caso a la localidad de Suba. En la política. Sí, yo creo que, digamos, hay un par de letras aquí que escribí precisamente sobre la relación que hay entre el amor y la política y lo llevo a la misma conversación que teníamos ahorita y es que en Colombia está súper mal definido lo que es política. Entonces, como está definido para muchos políticos lo que la política es, pues el ejercicio que terminan haciendo está totalmente alejado de lo que realmente es y por eso terminan haciendo otras cosas. Entonces, en aras precisamente de definir muy bien lo que es la política, también creo que la política debe hacerse con amor, pero con amor no ese amor romántico y ese amor emocional y esa excitación emocional que no es amor, sino que es otra cosa, es simplemente un proceso químico interno dentro de nuestro cuerpo. Si yo realmente comprendo lo que es amor y entiendo que hay personas que sufren en la ciudad, el amor me lleva a hacer lo posible para que esos problemas que tienen ciertos grupos poblacionales o ciertas personas o ciertos barrios o ciertas comunidades, yo pueda servirles para lograr que su vida sea mejor, para que sus problemas
y sus necesidades básicas profundas, busquemos la forma entre varios de cómo cooperar para que ellos tengan una mejor vida. Y creo que el amor se mueve en lo político desde ahí, desde no pensar tanto en mí, en gente para contratar, en contratos para hacer, en lo que se la pasa a mucha gente, sino en cómo yo puedo ser un vehículo para que otras personas logren resolver sus problemas. Y muchos de esos problemas sé que tienen que ver con el amor, ¿sí? Porque a veces la gente llega pidiendo cualquier cosa, pero al final el problema sentido profundo es otro. Está uno ahí es simplemente para, con amor, entender al otro, ver la necesidad que tiene y si yo le puedo ayudar, pues poder ayudarle. Y creo que en eso puedo manifestar el amor en la política. Y creo que también algo importante es el amor por la gente en el territorio. O sea, que tú realmente ames a la gente. Porque cuando tú amas a la gente, lo que haces no lo haces por plata, no lo haces por, sino lo haces es porque amas a los que están ahí, incluso cuando no los conoces. Hoy me escribió una señora, ay, muchas gracias porque usted ni siquiera me conoce y me va a ayudar. Yo no tengo que conocerla para ayudarle, señora. Si usted tiene un problema y yo puedo ayudarle, pues yo le ayudo. Y para eso ella fue sorprendente. Ay, pero ¿por qué si no me conoces tan querido? Y yo, pues, porque su merced tiene un problema y pues no le voy a decir que la amo porque ella no comprende lo que es amor. Y entonces si le digo que la amo va a decir, ay, voy a hablar con el a ver si eso me dijo que me amaba, ¿cómo es eso? Entonces se puede confundir. Pero en realidad sí la amo. Y se lo demuestro es pues mostrándole que puedo ayudarla incluso cuando no la conozco. Que no sé quién es. Uf, Que un eso también concepto. es la empatía que uno tiene hacia el otro, ¿no? Hay un concepto súper interesante del libro que leí que es los niveles de conocimiento, niveles de... Sí, hay 3 niveles de conocimiento dentro de los cuales hay uno donde tú realmente no sabes lo que no sabes, habla justamente de eso y que cuando tú logras solucionar esa parte, logras solucionar el segundo que es sabes lo que no sabes. Entonces, es un concepto para mí un poco confuso, pero sé que Juan nos va a Sí, hablar muy bien de ese digamos que tema. eso tiene que ver un poco con el nivel de aprendizaje y es cuando yo voy en la vida hay cosas que yo no sé que no sé, que pasa mucho en el tema del amor y las relaciones y por eso ese capítulo está sobre esa línea. Y preciso el título dice, no es tan fácil y rápido salir del engaño como si lo es volver a caer en él, porque yo ya sé que mucha gente está engañada, yo ya lo sé, pues porque yo ya salí del engaño, Claro. ¿sí? O eso es lo que creo, pero los resultados de mi vida me dicen que sí. Entonces puedo estar tranquilo en que lo que estoy haciendo me da la paz para entender de que yo ya salí del engaño, pero entender de que hay muchos que están engañados. Entonces, uno de los niveles, ¿cuál es? De que hay gente que no sabe que está engañada. Ni idea. Es más, creen que lo que creen es verdad. Pero la misma vida les va a demostrar de que es totalmente falso. Entonces viene otro nivel y es, yo sé que no sé algo. O sea, ya me di cuenta que no sé algo. Entonces el primer estado es que no sé que no sé. En este estado es, ya me di cuenta de que hay algo que se me está escapando y no lo sé. Entonces, ese momento le da a la mente la posibilidad de decir, tengo que buscar información para poder darme cuenta de qué es eso que no sé. Pero ya lo sé, que es un gran paso, porque hay mucha gente que se queda en el no sé, que no sé. Entonces, cuando la gente llega ahí, pues ya empieza la curiosidad humana a hacer de las suyas y a buscar eso que sabe que se le está escapando, pero que no sabe qué es. Y ese lugar es el lugar de la exploración y de buscar. Y cuando la gente ya se da cuenta de qué es lo que no sabe, pues lo único que hay que hacer es enfocarse en eso que ya se dio cuenta que no sabe y aprender todo lo que tiene que saber para poder pasar al siguiente nivel. El siguiente nivel precisamente es que ya comprendo eso que no sabía. Entonces incluso estoy ya en un lugar en donde puedo transmitir ese conocimiento a otros, donde puedo enseñar, donde puedo compartir, donde puedo ser referente para otros o lugar de inspiración para algunos. Que eso pasa mucho, uno anda por las redes y es, yo estaba así y ahora estoy así. Entonces todo el mundo, ay, yo estoy así, pero no sé qué es lo que tengo que hacer para estar así. Todo como que se mueve en el marketing alrededor de eso. Que algunas cosas son peligrosas,
pero creo que darnos cuenta de que no sabemos algo es el primer paso para poder solucionarlo. Y creo que, pues por lo menos estar en ese segundo nivel ya es un avance. Pero el que está en el primer nivel, que es la gran mayoría frente al tema del amor, por eso estamos como estamos. ¿Tú crees que eso tiene relación con la teoría que hablas de la caverna de Platón? Sí, sí, porque precisamente en el lugar en donde nacemos socializados, pues nacemos con unas ideas ya Unos conceptos preestablecidos. preestablecidos de lo que la sociedad dice que es una cosa, otra, otra, otra. Y como nacemos así en ese proceso de socialización, pues aprendemos eso. Así como aprendemos el lenguaje, así como aprendemos que el verde es verde, que el rojo es rojo, que es cierto, o no sabemos, pero pues ahí está el rojo y todos ya es un color que todos creemos lo mismo. Pero hay cosas abstractas como la justicia, como el amor, como la verdad, como esos conceptos que no son tangibles, pero que son muy importantes. También se crean percepciones de lo que es. Algunos creen que la justicia es simplemente cárcel. Está totalmente alejado de lo que es el concepto de la justicia. Puede tener alguna relación, pero está totalmente relacionado porque vivimos en una sociedad que cree muchas mentiras y que ha fabricado muchas mentiras. Y eso Heidegger, un filósofo famoso, habla precisamente del gobierno de los otros. Es otras mentes que gobiernan territorios enteros y mentes enteras para dejarlos esclavizados a su vana manera de vivir. Porque todo en este mundo es vanidad. Entonces se aferra a eso, al hedonismo y al placer. Y desde ahí hay una explotación comercial salvaje. Entonces todo lo que vestimos, todo lo que nos echamos, todo lo que hacemos es en función de un mercado también que está ahí buscando explotar esas pasiones humanas. Y montan todo ese menaje mental que los gobierna a todos para poder explotar y no dejarlos en libertad. ¿Cómo cambiar ese concepto? O lo va a complementar con nuestro episodio anterior, que era un invitado nos decía que además de, aprovechando lo del mundo de las ideas, uno tiene conceptos preestablecidos también por la cultura. En que decía que los ingleses cuando invadieron Estados Unidos no lo hacían con un concepto de saquear, robar y llevárselo, sino más de inversión, de cambiar o apoyar el país para que crecieran. Para los españoles nos adoptaron una cultura de la mentira, del vivo, del bien y del bobo, por esa misma invasión que tuvimos, porque vinieron a robar, a sacar todo el oro, a someter, a esclavizar, y tal vez nosotros también llevamos esa cultura arraigada de pasar por encima de los demás, el no saber amar precisamente por lo mismo, porque como llegaron a saquear o a llevarse en este caso a las mujeres. Entonces, cómo desde ese reconocimiento que uno ya tiene, desde esa exploración que uno ya hizo, tener ese cambio de chip de, hey, tengo esta cultura arraigada en mí, porque pues está preestablecida, pero cómo poder cambiar esa mentalidad, teniendo en cuenta pues además del libro y además de lo que tú dices de la exploración. Yo creo que precisamente, digamos que uno de los ejercicios que hicimos con el libro fue invitar a la gente a entrar en ese mundo de las ideas y de lo intelectual y de que la gente se volcara a la lectura. ¿En función de qué? En función de precisamente conocer la historia. O sea, yo para escribir esto tuve que leer un resto de libros. O sea, para hacer un capítulo se tiene uno que leer por lo menos 20, 30 libros. ¿Sí? Entonces, para escribir todo esto es porque uno ha tenido que leer mucha, mucha, mucha información y después tener la capacidad de sintetizar para poder llegar a un punto concreto. Y lo que tú dices es completamente cierto. O sea, si ustedes quieren ver qué tan esclavizados estamos aún por una cultura que viene desde hace rato, ¿quién tiene la factura de la luz en Bogotá? Para aterrizarlo a un tema político. ¿Quiénes son los que cobran la luz en Bogotá? En él. ¿Y en el quién es? Ok, ¿quién será? En el cobra y en el de dónde es. Español. Español. Y españoles con italianos. Entonces es un tema de españoles e italianos ahí que es una cultura muy, muy, muy similar. Yo que viví en España me daba cuenta de lo similar que somos en un resto de cosas. Pero no se da cuenta que incluso ellos han venido a saquear incluso la energía, el agua, ¿sí? Y son
ya mentalidades que están establecidas es para saquear y suben las facturas como se les da la gana y son entes súper poderosos que incluso políticos no tienen la capacidad de poder regularlos ni Ujú. siquiera. Porque vaya usted a pelear con con una empresa de esas, eso es un imposible. Eh, y creo que precisamente es darnos cuenta de dónde venimos y cómo somos y cómo no funciona como somos para decir, oiga, nosotros tenemos que cambiar la forma en cómo nosotros trabajamos. Y de hecho, en la campaña que nosotros hicimos, en la que Jesse nos acompañó, es precisamente hablábamos de la cultura ciudadana, cómo transformar la cultura ciudadana. Pero la cultura ciudadana solo pasa por un cambio de mentalidad de lo que quiero ser y lo que quiero hacer. Y efectivamente el mundo espiritual en el que yo me muevo, pues precisamente apela a eso, a no nos amoldemos al mundo actual y a la cultura predominante, sino renovemos nuestra mente a través de otra cosa diferente. En mi caso, a través de lo espiritual y de una conversación que me permite ser un poco más amoroso y humano. Pero creo que sí tenemos que ser críticos frente a la cultura que nos rodea, frente a quienes somos en esa cultura, y si queremos cambiar eso, pues tenemos que empezar por nosotros mismos, porque si no va a ser muy berraco. Pero si estamos gobernados por una cultura que nos precede y que es totalmente así, a saquear, al vivo, a ver cómo tumba al otro, todo eso es algo que los tenemos que identificar, darnos cuenta de que eso no está bien y buscar caminos para poder transformarlo. Yo te quiero preguntar, Juan, desde tu posición política, ¿cómo ves tú a futuro ese cambio social? Desde tu percepción del amor, desde tu percepción de las relaciones personales y no desde una política como la que concebimos hoy en día, pues los habitantes de este país. Digamos que pasó algo fundamental en este proceso político y es que yo saqué la votación más alta de la historia para un edil en Colombia, con 12.165 votos que ni siquiera muchos concejales sacaron esa votación y son hoy concejales. Y eso hace algo particular y es que pone como un zoom en uno sin uno quererlo. ¿Sí? Entonces todo el mundo como que, ¿quién fue ese man que sacó esa votación? Entonces como que hay un lente que empieza de una u otra manera a girar hacia ti y es en el ejemplo del día a día que tú empiezas a construir ese proceso de transformación. Algo particular que sucedió en la campaña es que yo saqué la votación más alta de la historia para un edil en Colombia, con 12.100 y pico de votos. Y eso es una votación que ni siquiera algunos concejales que hoy son concejales sacaron. Y eso hace que muchas veces el foco empiece a girar como hacia ti. Entonces es muy importante que el ejemplo que uno da en el ejercicio político y el ejemplo que uno da en los barrios, con la gente con la que uno trata, empieza a hacer la diferencia. Digamos, yo no estaría hoy sentado aquí si no hubiera sacado esa votación o si incluso si fuera edil. Y yo sé que esta conversación le va a llegar a un resto de gente. Y yo creo que las conversaciones son las que transforman muchas realidades. A partir del lenguaje y de la conversación es en donde está el potencial precisamente para que la gente también genere una reflexión, tome nota, tome conciencia, se autocuestione y a partir de ahí pues hay posibilidades de que la ciudadanía pues tengamos una mejor ciudadanía. Porque la ciudadanía también se aprende. Entonces, también creo que desde el ejemplo nos toca, a mí personalmente pues me cabe una responsabilidad de dar ejemplo. Y cuando hago algo que está como que, pucha, no pasé la cebra por donde era, o el semáforo estaba en verde y, pucha, el afán uno se lo pasa o alguna vaina, como ser más consciente de eso y decir, pucha, nosotros estamos tratando de cambiar la forma de hacer las cosas y tenemos que hacer un esfuerzo personal por hacer las cosas bien, no solo porque me está minando, sino porque debo dar ejemplo y debo inspirar a otros a que es posible hacer las cosas diferentes. Entonces creo que el ejercicio político pues lo pone uno en contacto con mucha gente y es una posibilidad grande para que ellos sientan el amor, en un sentido práctico. Por ejemplo, esta señora que les decía, usted no me conoce y muchísimas gracias por, nunca había visto un político que incluso sin conocer a nadie estuviera dispuesto a servir. Y yo, pues, entonces, ¿qué han hecho toda la vida? Si es lo único que tenemos que hacer. Entonces yo creo que incluso el ejercicio político es un ejercicio en donde se muestra el amor en potencia, porque tú estás, ¿en qué le ayudo? ¿En qué le sirvo? Aquí, allá, lo que necesite que esté dentro de las posibilidades y dentro de las funciones del ejercicio, pues uno lo hace. Entonces creo que es un espacio bonito para poder
mostrar una nueva forma de hacer política, mostrar que los políticos no todos son corruptos, no todos son ladrones, no todos llegan a buscar contratos y puestos, sino que uno llega de simplemente a servir a la comunidad y a dejar ejemplo y huella en lo que uno hace. Bueno, Juan, ¿por qué crear un libro en un país que poco lee? Es una buena pregunta. Yo creo que le pasó lo mismo a los que crearon o diseñaron el primer avión en un país o en una ciudad en donde nadie pensaba volar, o el que creó la bicicleta, o el que creó el motor a combustión, o el carro, y al final creo que se crean las cosas a partir de necesidades. Entonces yo creo que crear un libro en un país que no lee es precisamente el invitar a la gente a crear ese hábito de la lectura, porque un país que no lee puede convertirse en un país, sobre todo en la modernidad, en un país inviable, en un país en donde la gente no coopera, sino que se autodestruye. Entonces creo que promover buenas lecturas eh, es lo que nos corresponde. Y si aquí no leemos, pues invitar a todos los que nos están escuchando que si no tenemos el hábito de leer, pues empiecen a leer, porque es fundamental, lean de lo que quieran, pero lean algo. Así sea la revista de chismes, pero léanla. Yo sé que en las redes sociales pues leemos todo el tiempo, pero son lecturas muy cortas y no muy profundas. Y creo que coger un libro, darle la vuelta, volverlo a leer, y generar ese proceso intelectual, creo que ayuda a que las personas podamos pues, ser mejores. Y pues si quieren conocer más del amor, pues también pueden leer La dictadura del amor. ¿Y cómo distribuir el tiempo entre ser padre, pareja, edil, psicólogo, amigo, Escritor. escritor, y que todo está equilibrado, ¿no? Digamos que esa es una esto es como uno haciendo malabares, ¿no? Que tiene varias bolitas y entonces toca empezar a tirarlas y empezar el juego para que no se le caiga ninguna. Entonces yo en este momento empiezo con mi familia, con el trabajo y empiezo con dos bolitas y entonces cuando ya empiezo a darle, entonces le puedo meter otra y seguramente alguna se me va a caer. Tengo que seguir practicando para que no se me caiga. Y creo que siempre hay tiempo para todo. Entonces hay que ser como muy organizado en el tiempo, eh, y priorizar algunas cosas. Por ejemplo, yo leo todos los días, y así sean 20 minutos, no me voy a la cama sin, tengo un par libros siempre ahí listos que voy en fila y antes de acostarme o cuando me levanto, pum, leo. Ya son hábitos que uno empieza a desarrollar. Y el día que no leo, pues no me va a dar latigazo, sino pues, no leí. Pero trato de leer lo más que pueda en ese tiempo. El trabajo pues también es un tema de organización y pues en este nuevo rol me estoy acomodando, a veces son muchas reuniones en un día, entonces ya me toca generar, sí, ya se me están cayendo algunas bolitas, entonces ya me toca volver a tirarlas para cogerlas bien. Entonces creo que es un tema también de empezar a organizarse, pero el tiempo da. Bueno, vamos a hacer una sección, Juan, que se llama ¿Qué tanto sabes de lo que sabes? Entonces vamos a hacer unas preguntas muy rápidas. La idea es que tú las respondas en un minuto. ¿Listo? Okay. Entonces vamos a arrancar. ¿Qué hubieras sido, Juan, o qué hubieras decidido ser si no fueses lo que eres hoy día? ¿Actor? ¿Y por qué actor? No sé, creo que siempre me ha gustado el tema de la actuación, ha estado como ahí y siempre me llaman, oiga Juan, que hay que hacer una no sé qué y que se actúa, hágale. Ok. Oiga que si no sé qué, hágale. No sé, como que siempre me llaman para hacer papeles. Un libro que te ha marcado la vida, eh, sin contar el tuyo. sí, porque el mío marcó harto la vida. Mm, hay uno que, bueno, dos. La Biblia, obviamente, marcó la vida mía. eh, y un libro que se llama La Predestinación. ¿Del autor? ¿Tienes el autor? Me va el nombre No hay ahorita. problema. Una canción que te ha inspirado o que te inspire. Uy, una canción de mi esposa. Una que es del cómo nos conocimos y que me impactó lo que decía, que por eso incluso pensé que ella podía ser la mujer para mi vida. Se llama La Pieza Perfecta de Minjela Bogulis y esa canción como que tiene un tema ahí importante. Y otra canción importante también es
una de Santiago Benavides que se llama El Señor cumplirá su propósito en mí. Y es una canción muy, o sea, que tiene un mensaje muy, muy, muy potente, que siempre que estoy como medio, la pongo y como que, sí, a ver, con toda. Una película top que te haya inspirado en tu vida. Yo creo que hay una película que de pronto no me inspira mucho, pero me gustó mucho, es Inception. Inception, el origen. Esa película me, pues como que toca como mi realidad. Pues creo que es una película que me ha impactado. Y la pregunta extra, tú que tienes esa personalidad con el servicio al otro, el tema del concepto del amor, político, una mentalidad lógica también por ingeniería, ¿cómo tiene una relación de matrimonio tan estable con una mujer que tiene una personalidad más creativa y artística? Porque siento que aunque están muy emparejados y tienen una visión en común, son personalidades diferentes. Sí, pues yo creo que, es más, digamos, en el proceso de entender un poco quién es compatible con quién, he visto que muchas veces los que son muy eh, parecidos en muchas cosas, como que no hay como mucha compatibilidad, como que creo que esa diferencia y esa complementariedad, podría llamarlo, es lo que hace que también como que las cosas funcionen mejor. Sin embargo, nuestra relación realmente funciona como funciona, es porque hay un conocimiento certero de qué es el amor, de qué es amar y de entender también que somos compatibles, porque la compatibilidad también es importante y yo creo que la gente también debería, como que cuando va explorando a alguien, ver cositas en las que son muy importantes y que si no las tienen en cuenta ahorita, después, pues van a ser incompatibles y por más que se amen, pues la incompatibilidad no va a hacer que de pronto los distancie. Pero yo creo que el secreto nuestro es que nos hemos dado la tarea de desarrollar una capacidad de amar bien y bonito, porque cuando amas bien y bonito, pues incluso las cosas dolorosas, feas que cada uno tiene, las expones libremente con el afán de otra vez de pedir ayuda y la ayuda llega. Que en este libro cuento una historia de cuál fue la conversación que me dijo mi esposa cuando le dije que me gustaba otra. Una conversación difícil, una conversación compleja, pero que creo que en algún momento toda pareja debe tener, porque a todo el mundo le va a pasar. Pues creo que desde ese amor que nos tenemos, poder compartir eso y buscar ayuda en ese momento, creo que es lo que hace que no solo eso, sino cualquier otro problema lo podamos sobrepasar a partir del diálogo, la conversación y el amar bien y bonito. Y en este caso, ¿por qué crees que es importante las conversaciones incómodas en esos momentos, digamos? Pues porque si no lo hablas, pues se puede convertir en un problema peor. Entonces, si a mí me gustaba una chica que no era mi esposa y empecé a sentir esa excitación emocional y no lo hablo y eso se descontrola, pues hay una alta probabilidad de que yo termine con otra chica haciendo cosas que no tengo que hacer. En vez de decirle a mi esposa, me está pasando esto, levantar la mano y ella comprende lo que me está pasando, porque comprende toda la conversación. Digamos que uno no le bota eso a una persona que no entiende de qué le estoy hablando, sino que hay una conversación previa para que comprenda eso. Y ella, pues en su madurez, pues me dice, bueno, ¿y cómo te ayudo? Entonces, cuando cuentas que tu esposa te está dando una mano, porque tú le estás levantando la mano de la ayuda, ¿no? Necesita ayuda, pues te ayuda y entonces son mejor dos que uno, porque si uno se cae, el otro lo levanta. Uh -huh. Y cuando a ella le pasa algo parecido o de otro tema, pues levanta la mano y yo estoy ahí para ayudarla. Entonces, creo que la conversación es fundamental porque es que es el único medio que tenemos para decirle al otro lo que nos está pasando. Y si no lo conversamos, pues muy berraco. ¿Cómo relacionas tú el emprendimiento con una buena relación de pareja? Yo creo que cualquier persona que quiere emprender, si es en términos, digamos, de negocio, eh, y si en su vida está pensando de una otra manera construir algo en el largo plazo, pues el emprendimiento es una empresa y una sociedad y el tema de las relaciones tiene que ver incluso con quién me voy a casar y también es importante yo elegir cuál es el socio con el cual yo quiero construir todo un mundo empresarial,
porque así como las relaciones de pareja se acaban, pues los negocios aún más, y los socios terminan de pelea. ¿Por qué? Pues porque no tienen la capacidad de comunicarse, no tienen la capacidad de dejar las cosas claras, no tienen la capacidad de ver lo mismo, no tienen la capacidad de resolver los problemas a partir de la comunicación, no tienen la capacidad de incluso las vulnerabilidades personales que puede ser la avaricia, ponerla sobre la mesa y decir, mira, yo estoy sintiendo que como que me quiero ganar más plata que tú y necesito que lo hablemos. ¿Sí? O yo pienso que el otro día me ofrecieron un negocio y yo me pasó algo como que sentí como querer sacarte de este negocio para ganarme yo esto. Entonces, si te pasa, conversémoslo porque eso nos ayuda a blindar eso que estamos construyendo. Entonces, creo que en el emprendimiento vamos a tener socios y es necesario escoger muy bien con quién me voy a asociar. Pero eso es también como en el tema de las relaciones, ¿no? Uno también tiene miedo de expresarle eso a la otra persona por el temor a lastimarlo Claro, o que pase. O a perderlo, Entonces, pues, en claro. últimas. pero, Sí. ¿cómo hacer en este caso, y vuelvo y relaciono a Minjela, para que esa persona que como no tienes ese vínculo tan afectuoso, comprenda ese concepto ya no del amor, sino más de los negocios y no lo vaya a tomar personal de, ay, no es que esta persona es re como toda la avaricia del mundo, no es que es egoísta, sino que como está alzando la mano y pidiendo ayuda y querer tener esa opción para que todo funcione bien, esta persona no lo tome a mal. Pues precisamente tiene que ver con la comprensión de lo que estamos haciendo. ¿Sí? Si es un negocio, pues comprender que si estamos creando una sociedad, pues queremos que realmente el tema vaya de largo, produzca fruto y que todos estemos satisfechos con lo que estamos haciendo. Y creo que ahí precisamente hay que entender cuáles son esas conversaciones difíciles dentro de los negocios que hay que dar y que alguno siempre tiene que levantar la mano para darla, porque siempre hay una situación que se va a presentar para que alguien lo diga. Entonces lo importante es que alguien tenga la madurez para decirlo, ¿sí? Porque no todo el mundo lo dice, y que el otro comprenda que cuando yo lo digo, se lo estoy diciendo no para decirle que lo voy a tumbar, lo voy a sacar o más adelante le voy a hacer la judía, sino para que el otro entienda que realmente estoy siendo lo suficientemente sincero para que veamos cómo podamos llegar a un acuerdo y mirar si las cargas de las utilidades están mal repartidas o si él está haciendo más que yo o qué me está pasando internamente que siento que hay algo ahí que se está moviendo y que necesito manifestarlo. Y yo creo que si esas dos personas, cuando se manifiestan esas cosas difíciles, pueden entender al otro, generar conversaciones, generar acuerdos y llegar a un buen resultado, pues más adelante o sea, van a poder estar más tranquilos y confiados en que la persona que tienen al lado pues va a jugar limpio. ¿Sí? Digamos, yo no tengo ninguna duda hoy, ninguna duda, de que si mi esposa le llega a gustar un man que no soy yo, me lo va a decir. No tengo ninguna duda. Y yo sé que si a ella le llega a gustar un man que no soy yo estoy completamente seguro de que ella no se va a ir ni a besar ni a acostar con otro man, porque ella entiende que eso que le está pasando no tiene nada que ver con el amor. Ella ya lo sabe. Cuando le pase, ya sabe que es una excitación emocional, que es un sistema cerebral que tenemos, que es el impulso sexual, que se manifiesta por cuando nos atrae a alguien o porque hay intimidad con alguien. Entonces, ella como ya sabe eso, si eso se manifiesta, ella ya lo identificó, hey, pilas, esto puede ser un riesgo, y si está muy complicado, entonces voy a mi esposo y pido ayuda. O sea, ya eso está ahí. Entonces pasa lo mismo en los negocios. Veo esto, me está pasando esto, y pucha, oye, mira, me está pasando esto. Hablemoslo. Y la otra persona debe valorar que el otro lo está hablando. Qué duro. Sí, que el otro le está diciendo, oiga, le iba a tumbar, pero me arrepentí. ¿Me entiendes? Sí. Y es por eso que yo decía como no todo el mundo lo toma bien. Si uno tiene ese concepto, como tú lo has planteado en el libro y eso uno dice, bueno, no lo toma bien. Pero si es otra persona que está en el mundo de las ideas o que tiene un concepto totalmente diferente al que uno tiene, lo va a tomar a mal. Y es ahí donde me surge otra pregunta. Y es, listo, ustedes tienen eso establecido, pero ¿cómo, digamos, una persona que tiene ese concepto claro y está, no sé, conociendo a otra persona, está muy bien todo, pero de pronto esa persona tiene un concepto más romántico o diferente al que está planteado en el libro o lo adquirió por X o Y razón la persona, ¿cómo hacer comprender a la otra
persona de que, oye, si tú tienes esa necesidad, no sé, es que es una necesidad o una emoción sexual, házmela saber y podemos solucionarlo entre los dos. O como hoy en día, que es, no, pues si tú tienes esa emoción sexual, pues que fluya, ¿sí? Como actualmente en la sociedad es como, ay, pero, pues, ¿por qué te cohibes? Hágale con toda, ¿sí? ¿Cómo es como generarle ese mensaje a los demás de, hey, así no es una relación con bases sólidas, es una relación más racional, no te dejes llevar por esa emotividad o esa excitación sexual que te da simplemente porque conociste a una persona y te hizo match. Hay un investigador que se llama Stenberg, y el hombre habla de una cosa muy interesante y es que él dice que cuando dos personas se juntan para algo, pero las dos personas tienen conceptos totalmente diferentes de lo mismo, eso no va para ningún lado. Pues porque los dos comprenden una realidad desde dos posturas totalmente diferentes. Y ahí no es un tema de no, que vamos a darle valor a la diferencia, ¿sí? Vamos a tener la diferencia como complementariedad. No, no, hay cosas muy importantes en la vida que si no tenemos los dos claro lo que es y hacia dónde vamos, no funciona. Entonces él plantea dentro de su investigación precisamente que las personas que tenían ideas muy similares al tema del amor y a la forma en cómo comprendían las relaciones, pues son personas que incluso puede ser es un desastre, pero los dos piensan lo mismo y en el medio del desastre esos ahí se destruyen solos, pero permanecen. Pero van bien. ¿Sí? Van bien, pero sí. Y eso es posible, ¿sí? Porque los dos piensan que esa es la realidad. Y en el mundo de los negocios funciona igual. Si los dos no tienen la misma visión, si no tienen claro cuáles son esos principios sobre los cuales se establecen esa sociedad, si no tienen claro todo ese andamiaje que se necesita para poder construir sobre bases sólidas para que eso crezca, pues va a ser muy berraco. Entonces por eso también es importante conocer a la persona, saber qué piensa, qué quiere, hacia dónde se dirige, todo ese rollo, y también entender que tenemos vulnerabilidades en el mundo de los negocios también. Y en el mundo de los negocios la vulnerabilidad está en el tema de la plata, ¿sí? Porque eso está creado para hacer plata. Uh-huh. Entonces creo que la conversación y el diálogo frente a eso que se mueve debe estar ahí, pero los dos deben tener claro de hacia dónde se dirigen, o los tres, o los cuatro, o los seis, porque si no, sí va a ser muy, muy complicado. Pero sí, es clave conversarlo y hablarle. Yo me acuerdo que con Mingela hablábamos y hablábamos y hablábamos del tema incluso antes de casarnos. Y hablábamos y hablábamos y hablábamos sobre el tema del amor y sobre el tema de las relaciones para yo entender su marco mental en dónde estaba para ver si era compatible con el mío. Y si no era compatible incluso con el mío, yo también generaba en ella conversaciones y ella en mí para que incluso pudiéramos, a partir del debate y de las ideas, poder llegar a un punto en donde dijéramos, estamos de acuerdo con esto, ¿sí? Aun cuando inicialmente no lo estábamos. Pero el mismo debate y la misma construcción de ideas nos lleva a decir, oye, sí, estamos de acuerdo en esto y entonces se afianza esa posibilidad. Bueno, Juan, vamos a hacer algo que hacemos en todos los podcasts y vamos a condensar toda esa información que es tremendamente valiosa que nos diste hoy y condénsala en un consejo para todas las personas que nos están viendo. Difícil, pero creo que lo tengo más o menos claro y es, si ustedes ven que no pueden solucionar una situación concreta, levanten la mano y pidan ayuda. O sea, siempre van a encontrar a alguien que les pueda dar una mano o que les pueda dar una luz o que les pueda guiar en algo para solucionar alguna situación compleja. Creo que esa es una cosa fundamental en la vida y es pedir ayuda. Y es más, si necesitan ayuda en el tema de las buenas relaciones, pues pídanme ayuda y yo les ayudo. Me escriben y ahí estamos para servir. Y ya que estás hablando de pedir ayuda, nosotros te queremos pedir otra ayuda. Y es, déjanos una tarea, porque en cada episodio hemos dejado una tarea, ya sea de motivación, empresarial o de crecimiento. En este caso, ¿cuál sería la tarea para todas las personas que nos están viendo y nos están escuchando? Digamos que una tarea general es, si no leen, empiecen a leer un libro, cualquiera. Ahora, les doy la tarea de que si quieren aprender más sobre el amor, las relaciones, la vida, todo este rollo, pues lean el libro La dictadura del amor. Pero en general, lean, si no están leyendo, lean un libro y empiecen a leer. Esa es una tarea fundamental que creo que hay que hacer.
Bueno, Juan, de antemano agradecerte por habernos aceptado la invitación, por estar aquí. La verdad nos sentimos muy felices con toda la información que recibimos. Creo que nosotros dos somos los que más aprendemos acá sentados con los invitados. Hoy nos vamos, mejor dicho, súper llenos de información para tomar acción. Quiero que primero le digas a las personas cuáles son tus redes sociales, dónde te pueden seguir, dónde te pueden escribir para, no sé, de pronto si necesitan la ayuda que tú les dijiste. Pues digamos que en el doloroso y bajo mundo de la Tusa, a mí me conocen como Juan Love Ramírez. Juan Love en inglés, o sea, Love de amor, y Ramírez. Y en todas mis redes estoy igual. En Instagram, en TikTok, en todo lado, página web, Juan Love Ramírez, o incluso el tema del libro y más cosas que hay, la dictadura del amor.com. También ahí hay mucha información, hay música, hay de todo. Entonces ahí también pueden conseguir información. Bueno, y para todos nuestros seguidores, vamos a hacer un concurso muy especial con Juan. Juan nos va a donar un libro que nosotros vamos a entregar a nuestra comunidad, a todos nuestros seguidores, pero obviamente eso tiene unas condiciones. Las condiciones son muy sencillas. Quiero que todo el mundo, vamos a dejar un link aquí abajo de este video para que vayan a Instagram y en ese Instagram van a comentar, deben compartir a la mayor cantidad de personas posible este podcast. Tienen que suscribirse, le dan a la campanita obviamente para que les avise los próximos podcasts que vienen y al final vamos a hacer un sorteo con todas las personas que hagan el ejercicio y bueno, estaremos por Instagram mencionando quién es la persona ganadora de la dictadura del amor. Igual todas las instrucciones de este concurso lo van a ver tanto en la descripción de este episodio como en las redes sociales de este podcast. Así que pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy. Síganos en todas las redes sociales y nos vemos en un próximo episodio.